Mi familia me echó porque mi hermana me acusó falsamente de robar su anillo de compromiso. 3 años después, lo descubrieron en el triturador de basura. Nunca imaginé que estaría contando esta historia, pero aquí va. Soy Elliot, tengo 26 años, y hace 3 años, mi vida dio un vuelco por una acusación falsa hecha por mi hermana mayor, Gemma, de 29 años. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio con mis padres, John de 55 años y Lisa de 53, y mi hermana Gemma. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos que mis padres compraron cuando se casaron. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Mi padre trabajaba como profesor de matemáticas en la escuela secundaria y mi madre era enfermera en el hospital local. No eran ricos, pero se aseguraron de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. De niños, Gemma y yo éramos bastante cercanos. Pasábamos horas jugando en nuestro patio trasero, trepando al viejo roble e inventando juegos complicados. Ella siempre era la líder, creando las reglas y las tramas, mientras yo me contentaba con seguirla. Sin embargo, a medida que crecimos, las cosas empezaron a cambiar. Gemma siempre fue una triunfadora. Era la primera de su clase, capitana del equipo de debate, y parecía destacar en todo lo que intentaba. En contraste, yo era más relajado. Me iba bien en la escuela, pero nunca estuve tan motivado como Gemma. A medida que nos acercábamos a la adolescencia, esta disparidad comenzó a erosionar nuestra relación. Para cuando Gemma se fue a la universidad, nos habíamos distanciado. Ella asistió a una universidad prominente con una beca, mientras yo me quedé en el pueblo y asistí a un colegio comunitario. No sabía qué quería lograr con mi vida, así que tomé una variedad de clases para descubrirlo. Gemma se mudó a la ciudad después de graduarse de la universidad y comenzó a trabajar en una gran agencia de marketing. Regresaba a casa para las vacaciones y los fines de semana ocasionales, llena de historias sobre su vida fascinante y su excelente profesión. No pude evitar sentirme inferior. En contraste, yo seguía viviendo en casa, trabajando a tiempo parcial en el supermercado local y tratando de averiguar mi próximo paso. A pesar de nuestras diferencias, siempre asumí que Gemma y yo estábamos bien. No éramos tan cercanos como antes, pero supuse que era parte de crecer. No tenía idea de lo rápido que todo podría desmoronarse. Gemma y su novio, Tom, de 31 años, se comprometieron hace 3 años. Habían estado saliendo durante 2 años y todos estaban extasiados. Tom era un abogado de una familia adinerada y mis padres lo idolatraban. Se propuso con un impresionante anillo de diamantes que había estado en su familia durante generaciones. Gemma estaba eufórica y no podía parar de presumirlo a todo el mundo. La celebración de compromiso fue un gran evento. Mis padres trajeron lo que parecía ser todo el pueblo a nuestra casa para celebrar. Recuerdo sentirme un poco fuera de lugar entre la gente rica que Gemma y Tom habían invitado de la ciudad. Me mantuve cerca de mis viejos amigos de la escuela secundaria, que todavía estaban en el pueblo, sintiéndome más a gusto con ellos que con el sofisticado círculo de Gemma. Un mes después del compromiso, se desató el infierno. Era martes por la tarde y yo tenía el día libre en el trabajo. Estaba en mi habitación jugando videojuegos y disfrutando de la casa tranquila. Gemma estaba de visita por una semana, tomándose un tiempo libre del trabajo para empezar a organizar la boda con nuestra madre. Oí a Gemma regresar a casa de un viaje de compras con mamá. Estaban hablando y riendo abajo. No le di mucha importancia y volví a mi juego. Aproximadamente 1 hora después, oí a Gemma gritar. Bajé corriendo para ver qué pasaba y me acusó de robar su anillo de compromiso. Explicó que se lo había quitado mientras lavaba los platos y lo había dejado en el mostrador de la cocina. Cuando regresó a buscarlo, se había ido. Estaba atónito y rápidamente negué haberlo cogido, pero Gemma se negó a escuchar. Siguió gritando que yo era el único en casa, así que tenía que haber sido yo. Mencionó cómo siempre estuve celoso de su éxito y cómo probablemente quería vender el anillo para poder, por fin, mudarme y lograr algo en mi vida. Nuestros padres llegaron a casa en medio del caos y Gemma les contó su versión de los hechos. Para mi horror, le creyeron sin reservas. Mi madre comenzó a llorar, preguntándome cómo pude haberle hecho tal cosa a mi propia hermana. Mi padre simplemente me miró con decepción en sus ojos. Empezaron a registrar mi habitación y lo pusieron todo patas arriba. No encontraron el anillo, pero sí descubrieron algo de dinero que había ahorrado de mi trabajo en el supermercado. No era mucho, quizás unos pocos cientos, pero Gemma rápidamente lo notó, afirmando que yo debía haber vendido el anillo y que de ahí venía el dinero. Intenté explicar que había estado ahorrando durante meses y que estaba considerando tomar algunas clases en el colegio comunitario local, pero nadie me escuchó. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mis padres y Gemma me presionaron repetidamente para que confesara y devolviera el anillo. Amenazaron con contactar a la policía si no confesaba. Tenía miedo y me sentía completamente solo. Nadie en mi familia me creía y me trataban como a un criminal en mi propia casa. Intenté contactar a varios de mis amigos,
pero la mayoría se había mudado después de la escuela secundaria. Los pocos que se quedaron en la ciudad parecían no querer involucrarse en conflictos familiares. Me sentía más solo que nunca. Después de una semana de acusaciones y amenazas implacables, mis padres tomaron una decisión que alteraría mi vida para siempre. Me dijeron que tenía que irme. Dijeron que ya no podían confiar en mí y que estaba avergonzando hasta la familia. Me dieron 2 días para empacar mis pertenencias y marcharme. Estaba devastado. No tenía a dónde ir y no sabía qué hacer. Mi mejor amigo de la escuela secundaria, Ryan, de 26 años, quien recientemente había regresado al pueblo después de servir en el ejército, se ofreció a dejarme descansar en su sofá por un tiempo, pero sabía que no podía quedarme allí mucho. Su apartamento era pequeño y él todavía se estaba recuperando. Empaqué todo lo que pude en una mochila y un viejo petate, incluyendo ropa, libros, mi laptop y algunos recuerdos de tiempos mejores. Mientras me iba, noté a Gemma observándome desde la ventana de su antiguo dormitorio. Pensé que vi un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente se giró. Salir de esa casa, la única que había conocido, fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Me sentí engañado y abandonado por aquellos que se suponía que me amaban por completo. La parte más triste fue que no había hecho nada malo. Durante los siguientes 2 meses, alterné entre el sofá de Ryan y moteles baratos, según podía permitírmelos. Aceptaba cualquier trabajo ocasional que encontraba para salir adelante. Trabajé como lavaplatos, paseador de perros e incluso pasé algunas semanas en un trabajo de construcción. Fue un desafío, pero estaba decidido a demostrar mi inocencia y tener éxito por mi cuenta. Finalmente, conseguí un trabajo estable en un almacén en las afueras del pueblo. El trabajo era duro, las horas eran largas, pero la paga era constante. El salario no era espectacular, pero me permitía alquilar una habitación modesta en una casa compartida con otros trabajadores del almacén. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, pero el dolor de lo sucedido nunca desapareció. Me quedaba despierto por la noche, repitiendo los acontecimientos en mi memoria y preguntándome cómo habían salido tan mal. ¿Cómo pudo mi familia haberse vuelto en mi contra tan rápidamente? ¿Cómo pudo Gemma, que había crecido conmigo y me conocía mejor que nadie, creer que yo haría tal cosa? Corté toda comunicación con mi familia. Intentaron contactarme varias veces al principio. Mi madre dejaba mensajes de voz conmovedores, instándome a volver a casa y arreglar las cosas. Mi padre envió algunos mensajes de texto breves, indicando que necesitábamos hablar. Gemma apareció en el almacén una vez, pero me negué a verla. No podía soportar hablar con ellos después de lo que me habían hecho. Ya no eran mi familia. Durante 3 años, así fue como viví. Hice nuevos amigos en el trabajo y en mi casa compartida. Salíamos después de los turnos, bebíamos cerveza y veíamos partidos. No era la vida que había imaginado para mí, pero era mía y la había creado desde cero. Trabajé duro e incluso fui ascendido a supervisor de turno en el almacén. Comencé a tomar clases en línea para aprender administración de empresas. Poco a poco, estaba decidiendo qué quería lograr con mi vida, pero siempre había una parte de mí indignada y herida por lo que había sucedido. Echaba de menos mi vida anterior y a mi familia, pero no podía perdonarlos por no creerme. Cada temporada de vacaciones era un desafío. Cuando veía a familias comprando juntas o escuchaba música navideña, sentía una sensación de tristeza por lo que había perdido. Luego, la semana pasada, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. El asunto simplemente decía: necesitamos hablar. El mensaje era breve, indicando que necesitaban reunirse conmigo de inmediato y que era con respecto al incidente del anillo. Al principio, estuve tentado de ignorarlo, como hice con todos sus intentos anteriores de comunicarse conmigo, pero algo me hizo dudar. Quizás era curiosidad, o quizás una pequeña parte de mí todavía quería una conclusión. Después de discutir conmigo mismo durante horas, decidí escucharlos. Llamé a mi padre, y lo que dijo me dejó atónito. El anillo había sido encontrado. Gemma lo había golpeado accidentalmente en el triturador de basura mientras lavaba los platos. Ella solo se dio cuenta de esto hace unos días, cuando el triturador comenzó a hacer ruidos inusuales y llamaron a un fontanero para inspeccionarlo. Mi padre afirmó que Gemma estaba molesta cuando comprendió lo que había sucedido y que yo había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Declaró que todos se sentían mal por lo que me habían hecho y querían arreglar las cosas. Colgué el teléfono experimentando un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía vindicado. Siempre había dicho la verdad y ahora todos lo sabían. Sin embargo, estaba enojado. Me indignaba que tardaran 3 años en descubrir la verdad, que hubiera perdido tanto tiempo con mi familia y que hubiera luchado solo durante tanto tiempo cuando no había hecho nada malo. Ahora estoy en una encrucijada. Mi familia quiere que regrese a casa. Afirman que quieren arreglar las cosas. Gemma ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, pidiendo perdón, pero no estoy seguro de poder perdonarlos. Me echaron sin dudarlo. Eligieron pensar lo peor de mí y me dejaron valerme por mí mismo durante 3 años. Una parte de mí quiere mandarlos a todos al infierno y dejar que lidien con la vergüenza de lo que me hicieron.
pero otra parte de mí extraña mi vida anterior y se pregunta si hay una manera de reconstruir lo que hemos perdido. No sé qué hacer. ¿Debería darles una oportunidad para enmendarse o debería seguir viviendo la vida que he creado para mí sin ellos? Estoy dividido y agradecería alguna opinión externa sobre toda esta situación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi publicación anterior y han sucedido muchas cosas. Quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Realmente me ayudó a procesar mis emociones y decidir qué hacer. Después de mucho debate, decidí reunirme con mi familia. Creí que me lo debía a mí mismo para confrontarlos y buscar un cierre, incluso si no estaba convencido de la reconciliación. Decidimos reunirnos en un lugar neutral, una modesta cafetería en el pueblo vecino. Lo elegí porque estaba lo suficientemente lejos de nuestro pueblo natal como para no encontrarnos con nadie que conociéramos, pero lo suficientemente cerca como para que cualquiera pudiera llegar sin mucho esfuerzo. Estaba bastante nervioso el día de la reunión. No había visto a mi familia en 3 años y no estaba seguro de qué esperar. Llegué temprano a la cafetería y elegí una mesa en la esquina donde pudiéramos disfrutar de algo de privacidad. Cuando entraron, fue como un golpe en el estómago. Verlos después de 3 años fue intenso. Mi madre rompió a llorar en el momento en que me vio. Estaba más vieja de lo que recordaba, con más canas y arrugas alrededor de los ojos. Mi padre parecía cansado y fatigado, sus hombros caídos como si llevara un gran peso. Gemma no podía mirarme a los ojos al principio. Parecía más pequeña y menos segura que la hermana que recordaba. Nos sentamos y, por un momento, nadie supo qué decir. Todos empezaron a hablar a la vez, disculpándose sin parar. Mis padres dijeron que habían fallado como padres al no confiar en mí y al echarme. Admitieron que se habían arrepentido de su decisión cada día desde entonces, pero el orgullo y la humillación les habían impedido comunicarse antes. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, habló durante horas sobre cómo había revivido esos días en su cabeza, tratando de entender cómo pudo haber sido tan ciego. Afirmó que siempre se había enorgullecido de ser justo y razonable, pero que la emoción había nublado su juicio en el momento más importante. Mi madre, entre lágrimas, me contó cómo había conservado mi habitación exactamente como la había dejado, esperando que algún día regresara. Declaró que se despertaba en medio de la noche pensando que me había oído llegar a casa, solo para darse cuenta de lo que había sucedido. Gemma rompió a llorar, afirmando que nunca se perdonaría por acusarme y dañar nuestra relación. Mencionó cómo siempre me había admirado cuando éramos jóvenes, aunque yo fuera menor. Admitió que había estado tan preocupada con su propia vida y problemas que había perdido de vista lo que era verdaderamente importante. Mientras hablaban, los recuerdos de nuestra infancia me invadieron. Recordé cómo Gemma me defendió cuando me acosaban en la escuela secundaria. Reflexioné sobre todas las veces que habíamos reído juntos, intercambiado secretos, y nos habíamos apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Hizo que la traición doliera aún más, pero también me recordó los fantásticos momentos que habíamos pasado. Escuché todo lo que dijeron, pero no pude perdonarlos todavía. La angustia y el resentimiento de los 3 años anteriores todavía eran demasiado recientes. Les informé que necesitaba tiempo para comprender las cosas. Parecieron comprender y no presionaron. Mi mamá quiso abrazarme antes de que nos fuéramos, pero me alejé. Todavía no estaba preparado para ese tipo de cercanía. La mirada herida en su rostro casi me convenció de cambiar mi decisión, pero me mantuve firme. Necesitaba protegerme emocionalmente. Después de la reunión, regresé a mi apartamento y consideré cuidadosamente lo que quería. ¿Quería volver a mi vida anterior? ¿Podría volver a confiar en ellos? ¿Valía la pena intentar reparar nuestra relación? Reconocí que, si bien extrañaba tener una familia, también había crecido significativamente en los últimos 3 años. Me había vuelto autosuficiente, fuerte, y había creado una vida para mí desde cero. No era la misma persona que habían echado 3 años antes. Reflexioné sobre mi trabajo en el almacén, mi educación en línea y los amigos que hice. Había trabajado duro para llegar a donde estaba y estaba satisfecho con lo que había logrado por mi cuenta. La idea de abandonar eso y regresar a mi antigua vida se sentía horrible. Al mismo tiempo, no podía negar que ver a mi familia había desencadenado una variedad de sentimientos. A pesar de todo, todavía los amaba y los extrañaba. Me pregunté si podría tener una relación con ellos sin dejar mantener mi independencia. Después de unos días de deliberación, tomé una decisión. Llamé a mis padres y les expliqué que, si bien apreciaba su disculpa, aún no estaba listo para reconciliarme por completo. Les informé que necesitaba más tiempo y espacio para sanar. También establecí algunos límites. Les indiqué que estaba dispuesto a mantener un contacto mínimo con ellos, pero que no regresaría a casa ni fingiría que nada había sucedido. Les dije que si íbamos a continuar nuestra conexión, tenía que ser en mis términos. Expresaron su decepción, pero dijeron que lo entendían. Prometieron respetar mis límites y darme el tiempo que necesitaba. Mi madre me preguntó si podía llamarme una vez a la semana para ver cómo estaba y acepté, asumiendo que sería una buena manera de restablecer gradualmente la confianza. En cuanto a Gemma, he decidido mantenerme a distancia por ahora.
Sus acciones me habían afectado más y no estaba listo para perdonarla todavía. Le dije que necesitaba más tiempo antes de poder considerar tener otra relación con ella. Estaba molesta, pero explicó que lo entendía y esperaría hasta que yo estuviera listo. Ha sido una semana difícil con muchos altibajos emocionales. He tenido momentos en los que he cuestionado mi decisión, preguntándome si estoy siendo demasiado duro o si estoy perdiendo una oportunidad de reunirme con mi familia. Pero luego, recuerdo lo rápido que se volvieron contra mí, y me doy cuenta de que estoy haciendo lo correcto al tomarme las cosas con calma. También he empezado a investigar posibilidades terapéuticas. Muchos de ustedes lo sugirieron en los comentarios y creo que sería beneficioso tener un profesional con quien hablar mientras navego por esta situación complicada. Nunca antes había ido a terapia, así que estoy un poco nervioso, pero creo que podría ser beneficioso para mí. Por el momento, mi enfoque principal está en mi trabajo y mis estudios. Tengo un gran proyecto en el trabajo y estoy decidido a no dejar que todo este drama familiar me distraiga de mis objetivos. También estoy pensando en mudarme a un apartamento mejor. He estado ahorrando y creo que estoy listo para un lugar propio, sin compañeros de piso. Gracias de nuevo por su apoyo. Es reconfortante saber que hay personas ahí fuera que entienden y se preocupan, incluso si nunca nos hemos conocido. Proporcionaré una actualización si algo sustancial cambia. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización y me gustaría compartir algunos avances. Me he ceñido a los límites que establecí con mi familia. Hemos tenido algunas llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero nada particularmente intenso. Ha estado bien, incómodo a veces, pero no tan doloroso como esperaba. Mis padres han respetado en su mayoría mis deseos. Se comunican de vez en cuando, pero no piden más de lo que estoy dispuesto a dar. Me doy cuenta de que están trabajando duro para reconstruir la confianza, pero es un proceso lento. Mi madre llama una vez a la semana, como prometimos. Estas llamadas al principio eran tensas, con silencios prolongados, pero se están volviendo más fáciles. Por lo general, hablamos de temas neutrales, como su empleo en el hospital, el tiempo y mi educación en línea. No es mucho, pero es un comienzo. Mi padre me ha estado enviando correos electrónicos cortos, generalmente solo para ver cómo estoy o para compartir algo que cree que me interesaría. La semana pasada me reenvió un artículo sobre un nuevo negocio que se lanza en nuestro pueblo. Fue un pequeño gesto, pero me recordó cómo recortaba noticias de periódicos para mí cuando era más joven. Gemma luchó con la barrera que había creado entre nosotros. Me envió muchos mensajes de texto largos y emotivos, disculpándose y suplicando una oportunidad para arreglar las cosas. Respondí simplemente diciendo que necesitaba más tiempo. Es difícil, pero me mantengo firme en esto. Sé que ella está sufriendo, pero no estoy preparado para lidiar con sus sentimientos, además de los míos. La gran noticia es que he comenzado terapia. Descubrí un consejero que se especializa en traumas familiares y hemos tenido algunas sesiones hasta ahora. Ha sido difícil sacar a relucir todo el dolor del pasado, pero creo que está ayudando. Mi terapeuta me está ayudando a resolver mi ira y mis problemas de confianza, además de proporcionarme estrategias para establecer buenos límites. En nuestra última sesión, discutimos cómo el incidente del anillo fue más que solo la acusación, sino también años de sentir que no estaba a la altura de los logros de Gemma. Me ha hecho reconocer que hubo dificultades en nuestra dinámica familiar mucho antes del incidente del anillo y que la curación requerirá abordar eso también. Un resultado inesperado de todo esto es que me he acercado a mis amigos, particularmente a Ryan. Han sido extremadamente solidarios durante todo el calvario. Ryan incluso se ofreció a acompañarme a futuras reuniones familiares para apoyo moral. Me ha enseñado que la familia es más que solo sangre. Se trata de quién te apoya cuando las cosas se ponen difíciles. El trabajo ha sido una distracción bienvenida. Me he volcado en mi carrera e incluso recibí un modesto ascenso. Ahora estoy a cargo de la gestión de inventario en mi turno, lo que significa más responsabilidad y un pequeño aumento de sueldo. Es bueno tener algo agradable en lo que concentrarse. En cuanto a mi situación de vivienda, he decidido quedarme donde estoy por el momento. No es mucho, pero es mío y simboliza la independencia por la que he trabajado tan duro. Mis padres se ofrecieron a ayudarme a encontrar un lugar mejor, pero me negué. Tengo que hacer esto por mi cuenta. Sin embargo, comencé a considerar cuidadosamente las opciones para continuar mis estudios. Una institución estatal ubicada aproximadamente a 1 hora de distancia ofrece clases nocturnas. Estoy considerando postularme a su programa de negocios. Sería un movimiento significativo, pero creo que estoy preparado para ello. En general, lo estoy tomando un día a la vez. Algunos días son más difíciles que otros. Hay momentos en que lamento nuestra fácil conexión como familia, pero luego recuerdo lo rápido que se volvieron contra mí y me doy cuenta de que no puedo apresurar este proceso. Mi terapeuta cree que es bueno tener sentimientos encontrados, sobre todo. Me anima a ser paciente conmigo mismo y a no sentirme obligado a perdonar antes de estar listo.
Estamos trabajando en técnicas para lidiar con las próximas reuniones familiares y vacaciones, que me ponen más aprensivo de lo que me gustaría admitir. Por el momento, mis prioridades son recuperarme y crear una vida de la que pueda estar orgulloso, con o sin mi familia. No es fácil, pero soy positivo sobre el futuro. Estoy aprendiendo que está bien ponerme a mí primero, y que establecer límites no me convierte en una persona horrible. Gracias por su continuo apoyo. Sus comentarios y mensajes me han dado fuerza durante este proceso. Es reconfortante saber que no estoy solo lidiando con problemas familiares como estos. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi publicación original, así que pensé que era hora de una última actualización. Muchas cosas han cambiado en los últimos meses. La noticia más importante es que he decidido mudarme a un lugar diferente en busca de una nueva oportunidad de empleo. Es un avance significativo en mi profesión y estoy deseando que lleguen las nuevas oportunidades. El trabajo es en una empresa de logística y el trabajo es comparable a lo que hacía en el almacén, pero a una escala mucho mayor. Es un puesto de gestión, por el que he estado trabajando durante un tiempo. Los ingresos son mucho más altos que lo que ganaba antes e incluye beneficios como seguro médico y un plan 401k. Antes de tomar esta decisión, tuve una larga conversación con mi terapeuta. Hablamos sobre cómo este cambio influiría en mi proceso de curación y en mi relación con mi familia. Finalmente, acordamos que esto podría ser algo bueno para mí, una oportunidad para valerme por mí mismo y definirme fuera del drama familiar. Informé a mis padres sobre la transferencia la semana pasada. Estaban asombrados y decepcionados, pero expresaron su comprensión. Mi madre lloró un poco, diciendo que había esperado que tuviéramos más tiempo para restaurar nuestra relación antes de mi partida. Mi padre fue más estoico, pero pude ver que él también estaba decepcionado. Ambos estaban preocupados porque yo estuviera solo en un lugar extraño, pero les dije que estaría bien. Gemma se lo tomó peor. Después de que se lo dije, apareció sin previo aviso en mi apartamento, suplicándome que no me fuera. Admitió que sentía que me estaba perdiendo de nuevo. Fue una conversación difícil, pero me mantuve firme. Le informé que esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo, y que nuestra relación no estaba en una posición en la que su opinión pudiera influir en mi decisión. Nuestra relación está mejorando, pero no es perfecta. Hemos disfrutado de varias cenas familiares en los últimos meses. Han sido incómodas y extrañas a veces, pero estamos aprendiendo gradualmente a estar juntos de nuevo. La confianza sigue siendo un problema importante. A veces cuestiono sus motivos, preguntándome si realmente creen lo que dicen o si simplemente están intentando aliviar su culpa. Mi terapeuta ha sido crucial en todo esto. Me ha ayudado a analizar mis emociones y a crear límites. Ha enfatizado que el perdón no implica olvidar o fingir que el trauma nunca sucedió. Se trata de soltar mi ira para encontrar la paz mental. Me he tomado eso muy en serio. Si bien no creo que alguna vez olvide lo que pasó, estoy tratando de perdonar. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.